y mi compañera pues obviamente iba a centrarse en el género, por eso yo enfatizaré más el aspecto de las fronteras morales, aunque si me da tiempo terminaré con algunos ejemplos del género como frontera moral. Voy a empezar con esta viñeta. La realidad ahora es mucho peor de lo que refleja esta viñeta desde hace 1 o 2 años. Las personas migrantes que categorizamos como migrantes o refugiados o desplazados nos producen una cierta, entre comillas, mayor empatía a medida que están más lejos de nosotros. La foto que se ha hecho referencia esta mañana de Ilan Kurdi, bueno, produjo una conmoción a escala mundial, también en España. Sin embargo, cuando esa misma tragedia se produce cerca de nuestro territorio, de nuestra jurisdicción, ya no nos conmueve tanto. Así que las personas que se ahogan a muchos miles de kilómetros nos dan mucha pena, mucha compasión, ay, pobrecicos, parece que empatizamos más. Cuando eso ocurre aquí a menos de 14 kilómetros, pues ya no nos dan tanta pena, cuando circulan por nuestras calles, y si están encerrados en un CIE, prácticamente en absoluto. Nos parece que hasta se lo merecen y que eso es lo que hay que hacer. Así que lo primero que quiero plantear, y por ejemplo, se ha hecho referencia en varias ponencias anteriores y esta mañana por parte de Valeria, algunos episodios. Todos sabéis que el año 2016 fue el más mortífero en el Mediterráneo en cuanto a muertes de personas que intentaban llegar a Europa, y a pesar de que todos veíamos por televisión ese horror, nunca ninguna de esas muertes despertó la empatía o los sentimientos que, por ejemplo, despertaron las personas que murieron en los atentados de París, por ejemplo, ¿no? Así que la cuestión está, quiero contextualizar el tema de las fronteras morales, es decir, la pregunta es, que tenemos que intentar responder, es ¿por qué nuestra empatía es selectiva? En este momento donde paradójicamente, por la globalización en la que vivimos, o sea, nunca como ahora ha habido un universalismo moral tan declarado, todos nos declaramos a favor de los derechos humanos, etc. Y nunca como ahora podemos ver instantáneamente el horror, la violencia y el despojo en tantos puntos del planeta. Porque a lo mejor hace un siglo la ignorancia, la excusa de no saber lo que pasa, era una excusa válida. Pero hoy, que podemos ver en directo lo que está pasando, mirar ese que mató en Australia, se lo retransmitió él por Facebook, ya la excusa de no saber, no conocer, no es válida. Entonces nos enfrentamos a una enorme paradoja. Nunca como ahora ha habido, de hecho hasta se están llegando a justificar intervenciones por razones humanitarias y de defensa de la democracia, ¿no? Y nunca como ahora asistimos tan impávidos y tan indiferentes como sociedades a esa violencia gravísima, cruel, sistemática contra tantos y tantos grupos humanos. Así que la cuestión es intentar responder a esta pregunta. ¿Por qué nuestra empatía es selectiva? ¿No empatizamos lo mismo cuando el sufrimiento lo tiene alguien a quien le asignamos unas características o lo tienen otras personas? Si ese horror está cerca o está lejos. ¿Me vais siguiendo? Y creo que es importante que sepamos, porque esto tiene que ver también con las posibilidades y las dificultades de acciones de resistencia y transformadoras. Esto sucede así porque, a pesar de las declaraciones y que adhiramos a principios universalistas, humanitarios, etc., nuestro espacio moral no es universal. Es decir, las divisiones que hacemos, algunos ejemplos los ha puesto, se han visto ahora mismo, pero no solo eso, los que llevamos viendo estos días, la división entre el nosotros y el ellos, el nosotras y el ellas, no es solo una división ni principalmente política, jurídica, jurisdiccional, administrativa, cultural,
sino que es también simbólica y moral. Las fronteras morales y las fronteras simbólicas no son lo mismo. Las fronteras simbólicas son, y lo hemos visto en distintos ejemplos, aquellos rasgos que utilizamos permanentemente, todas las personas, como para marcar diferencias entre nosotros y alguna otra persona. Yo, para diferenciarme de mi... Esta mañana os decía, la diferencia más importante, decía alguien del público, entre los jóvenes y las personas mayores, o entre, como decía, entre hombres y mujeres, que estamos hablando del discurso hegemónico, etc. Las fronteras simbólicas son un mecanismo que nos permite, que utilizamos para diferenciar unos grupos humanos de otros. Y eso en sí no tiene por qué tener unas consecuencias negativas o de violencia, de dominación. Pero ¿qué ocurre? Que cuando esas fronteras simbólicas, esos marcadores que utilizamos para distinguirnos entre unos y otros, estableciendo ciertas diferencias, mayores, pequeños, altos, bajos, etcétera, etcétera, cuando permiten separar, diferenciar a grupos que entre sí presentan una fuerte polarización o entre los cuales hay una fuerte asimetría de poder, entonces es casi seguro, segurísimo, que esa frontera simbólica se termina convirtiendo en una frontera moral. Las fronteras morales son, por tanto, las podemos definir como líneas de separación simbólicas, pero que sirven para delimitar diferentes comunidades morales. Y lo que se define, quién define y cómo definimos quién está dentro de nuestra comunidad moral y a quién situamos fuera de nuestra comunidad moral, esos son procesos de naturaleza psicosocial. Es decir, una comunidad moral no se construye a través del derecho, de una normativa o una declaración. Son procesos psicosociales que nos involucran a todas las personas. Esas líneas de separación simbólicas que limitan comunidades morales, estamos hablando ya a partir de ahora de fronteras morales, que es un determinado tipo, uno de los más graves y más peligrosos, de frontera simbólica, delimitan qué grupo, qué personas están dentro de mi comunidad moral y cuáles no. Quienes están dentro de mi comunidad moral, es decir, la inclusión moral define los límites de la comunidad moral, a quienes aplicamos normas de justicia y a quienes no le aplicamos esas normas de justicia, independientemente, como se decía esta mañana, que un derecho, un reconocimiento de derechos pueda ser universal. La comunidad moral es lo que determina los que están dentro, los que yo considero dentro, a esos sí que son merecedores de aplicarles normas de justicia, los que están fuera de esos límites morales, no. ¿Por quiénes estamos dispuestos a hacer sacrificios o por quiénes estamos dispuestos a invertir recursos, estarían dentro de nuestra comunidad moral, y por cuáles no? ¿Por quiénes sentimos compasión, empatía o indignación cuando se les trata injustamente? ¿Y por qué personas y sujetos no sentimos esa indignación, ni esa empatía, ni esa compasión? ¿Y por quiénes nos sentimos responsables y de quiénes nos sentimos absolutamente irresponsables? No nos importan un carajo. ¿Se ha entendido el concepto de frontera moral? Bien. ¿Cómo se construyen estas fronteras morales? Bueno, esto es mucho. Hay muchas cosas que han salido en estos días, así que ni siquiera voy a poner ejemplos, me remito a ellas. Por ejemplo, a través de la materialidad de las fronteras. Tanto Isolda como Julieta, bueno, y desde los primeros mapas de los jesuitas, etcétera, del segundo día, hemos ido viendo cómo las fronteras se expresan en una materialidad física que toma muchas formas. Y hemos visto, nos lo demostró Julieta en el caso de México, Estados Unidos, cómo esos muros materiales también, lo que ella hablaba de fronteras interiores, establecen límites de comunidades morales, que se plasman hasta físicamente.
igualmente. Las fronteras morales se construyen no solo a través de esos muros materiales, sino también, y esto es importante, a través de prácticas de todo tipo y conductas discriminatorias, vejatorias, de agresión, de control, de muchos tipos que vamos a ver enseguida, que además son cotidianas en el día a día, desde una redada por perfil étnico hasta un control arbitrario en la calle, el tema de los CIES, hasta no quererle alquilar a determinadas personas la casa. Todo eso son distintas manifestaciones de conductas, de prácticas, vamos a llamarlas suavemente discriminatorias, aunque no son solo de naturaleza discriminatoria. Y también, y en esto es en lo que yo me voy a centrar, también se construyen a través del discurso. Pero del discurso, y esto es una segunda idea que creo que es importante que la tengamos en cuenta, un discurso que se construye en lo que Silverstone, a mí me parece que con mucho acierto, denomina la mediápolis. Porque tradicionalmente, y en el mundo académico y científico, siempre se ha hablado de que la frontera moral, el discurso racista, discriminatorio, etcétera, era un discurso en el mundo de los discursos institucionales y mediáticos. Y ha habido muchísimas investigaciones dedicadas a analizar esa articulación entre los discursos de las élites y los medios de comunicación. Sin embargo, hoy día, que estamos en 2019, no es solamente el discurso institucional y los discursos mediáticos los que construyen las fronteras morales, sino que son también todas las personas, absolutamente todas, las que día a día construimos, utilizando el término de Manuel Castells, en las formas de autocomunicación de masas, sobre todo a través de las redes sociales, desde el WhatsApp, los mensajes, los chistes que mandamos, las cosas que decimos, las redes sociales, pero también en el bar y en la cena de Navidad, lo que hablamos y lo que decimos en la cola del pan y hasta en la peluquería. Por eso todas las personas formamos parte junto, o sea, pero no ellos exclusivamente, con los discursos institucionales y mediáticos y a través de las redes sociales, de esa mediápolis que es el espacio público mediático compuesto de medios de comunicación tradicionales, también modernos, online, redes sociales y esa autocomunicación de masas, que es donde hoy se construye el discurso público y donde se organiza la vida pública. Es en la mediápolis donde se establece lo que se denomina la distancia social apropiada entre quienes sufren el horror y quienes miramos cómodamente ese horror en la televisión, o en el WhatsApp, o en el Facebook. La distancia social apropiada es aquella que nos permite conocer el horror, incluso que nos dé pena compadecernos de esas personas, sentir compasión, ay qué pena, pobrecitos, pero sin responsabilizarnos, sin comprometernos. Una compasión sin compromiso. Ay, pobrecitos, pero es que claro, no podemos hacer nada. Cuando ese mismo horror lo tenemos cerca, ya el discurso cambia. Lo vamos a ver al final. No es un discurso de la compasión sin compromiso, sino que se transmuta en un discurso securitario de construcción del otro como amenaza. Cuanto más lejos está el horror, más nos acercamos a un discurso de compasión sin compromiso. Y cuanto más cerca está esa violencia, o incluso en la puerta de nuestra calle, aplicamos el derecho penal del enemigo. El otro es una amenaza y entonces ahí es donde se... O sea, en esa distancia apropiada, en esa compasión sin compromiso, la justificación de la indiferencia y de la inacción es que nos pilla muy lejos y no podemos hacer nada. Pero cuando está cerca, convertimos al otro en una amenaza y entonces eso es lo que nos da la justificación moral para agredirlo, encerrarlo, controlarlo por lo que es, no por lo que ha hecho. No sé si se entiende. Al final se trata de justificar y de legitimar la indiferencia social, la inacción y hasta justificar la violencia, porque como dice mi amigo Manuel Castells,
el ejercicio bruto, bestial de la fuerza, la dominación solo por la vía de la fuerza, no puede sostenerse indefinidamente en el tiempo. Tarde o temprano empieza a resquebrajarse. Para que ese poder duro de la fuerza, esa dominación, se sostenga mucho tiempo, durante mucho tiempo, es necesario ejercer un poder blando, disciplinar la mente, que haya un porcentaje lo suficientemente alto de la sociedad a la que sea indiferente o a la que le parezca bien el ejercicio de esa fuerza. ¿Hasta aquí se va entendiendo el razonamiento? Bien, pues ¿esto se cambia o no? ¿Por qué no se cambia? Esto no... ¡Uy! ¿Qué pasa? Ahora, bueno, creí que había ocultado esta diapositiva. Lo que sí que he dicho que las fronteras morales se construyen no solo a través de discursos, sino de la materialidad de las fronteras y también de las prácticas discriminatorias de todo tipo. Pero el discurso, la construcción discursiva de las fronteras morales, sí que se genera exclusivamente en la mediápolis, a través de un círculo vicioso que retroalimenta lo que se llama el círculo vicioso del racismo, es decir, el discurso de las élites, el discurso político, que se amplifica y difunde a través de los medios de comunicación, que luego eso alimenta el discurso social popular racista y es como un bucle que se va retroalimentando increciendo. Ya que aparece aquí lo de círculo vicioso del racismo, decir solamente a título que sepáis desde dónde hablo cuando utilizo la palabra racismo, el racismo es un sistema de dominación, no es el único, lamentablemente, pero es un sistema de dominación de un grupo sobre otro, o de unos grupos sobre otros, que está basado en la racialización de las diferencias. Las diferencias existen, el problema es cuando se racializan. Y en el que se articulan tres enormes dimensiones. Esto es importante tenerlo claro. El racismo tiene una dimensión interpersonal, que tiene muchos aspectos, una dimensión institucional, que va desde qué hacen los cuerpos de seguridad del Estado, qué contenido tienen las leyes, a cómo implementamos una política sanitaria en un momento determinado, los profesionales, y cultural, porque todos hemos sido socializados, todos estamos en horizontes culturales, independientemente de nuestra ideología política, profundamente racistas, cada uno con sus particularidades, y que se expresa ese sistema de dominación basado en la racialización de las diferencias en un conjunto enorme y muy diverso de ideas, discursos y prácticas que pueden ir desde la invisibilización, que es una forma de expresión del racismo, aunque pueda parecer más inocua, pasando por la estigmatización, la segregación, la discriminación, la exclusión, la explotación, la agresión y el despojo. Cuando yo hablo de racismo es con este alcance. Ya que estaba en el resumen de la mesa, deciros que ha habido muchas teorías, o sea, el racismo está más vivo que nunca, aunque ha transmutado su rostro, porque no es lo mismo el racismo ahora. Siempre el racismo ha tenido en las sociedades un afán moralizante, disciplinador. Pero el racismo contemporáneo, el que vivimos en la actualidad y en nuestro país, ha cambiado mucho las manifestaciones discursivas del racismo en el último año, con el blanqueamiento y la presencia en instituciones de partidos de extrema derecha y demás. Es un racismo, lo pongo entre comillas y en cursiva porque quiero que se entienda. Lo que diferencia al racismo actual de hoy, aquí y ahora, de las manifestaciones y los rostros del racismo en otras épocas, no es, como dicen algunos autores, que el racismo antes era más explícito y ahora es más sutil. No, no, no. Ahora, por primera vez, el racismo, entre comillas, que podemos llamar democrático, porque es un racismo que por primera vez se encuadra y se pretende legitimar en marcos democráticos. Siempre ha tenido un afán moralizante, pero por primera vez empieza a aparecer un racismo como coherente, posible, en un marco democrático. Eso no había pasado hasta ahora. Habría que hablar en sentido estricto de racismo pseudodemocrático, pero bueno, los autores, sobre todo italianos, que empezaron a utilizar la palabra,
lo utilizaron así, yo creo que poniéndolo entre comillas se entiende. Es por primera vez un racismo que, como otras expresiones históricas anteriores, tiene una forma moralizante, pero que por primera vez se inserta en un marco democrático, que tiene además una presencia transversal, porque el racismo, lamentablemente, y en esto, bueno, he traído datos pero no los voy a poner, si luego alguien tiene interés, en el turno de preguntas. El racismo no es una cuestión, lamentablemente, exclusiva de la extrema derecha, porque las fronteras morales y los discursos de exclusión moral se producen tanto entre personas de ideología de derechas como de izquierdas. La diferencia es que la estrategia de exclusión moral, por ejemplo, de construir al otro como amenaza, la gente más de derecha, más conservadora, habla de la amenaza a la identidad, como españoles, que compiten por nuestros recursos, y la persona de izquierdas utiliza el mismo tipo de estrategia discursiva, pero que lo justifica con que es una amenaza para la clase trabajadora autóctona, ¿no? O en el caso, por ejemplo, de las mujeres, pues dentro de una estrategia de exclusión moral, en el polo más conservador, pues te hablan de es que va contra nuestra identidad católica, cristiana, nacional, etc. Y desde una ideología más de izquierda te hablan, te lo justifican porque eso va a atentar contra los logros del feminismo, por ejemplo. En ese sentido, lamentablemente es un discurso que hoy en día es transversal y que se utiliza tanto por personas de una ideología como de la contraria. Otro rasgo del racismo democrático es que se manifiesta tanto en sus formas más sutiles, yo no soy racista, pero primero los de aquí, por ejemplo, el discurso de la preferencia nacional, como de las formas más explícitas. Esto en España, hace 3 años a lo mejor yo no lo diría, pero hoy sabemos que hay una manifestación, o sea, tanto sutil como explícita, que además se ancla, y este es el peligro y la potencia que tiene este discurso racista, en el sentido común. Ya, sí, lo políticamente correcto, vamos a decir lo que nadie se atreve a decir porque es de sentido común, y lo importante, lo que genera la función de este tipo de racismo es generar indiferencia social, la indiferencia social como dispositivo. Las estrategias discursivas de construcción de las fronteras morales no las voy a mencionar porque me estoy quedando sin tiempo, porque de algún modo, por ejemplo, Serena nos habló y nos explicó muy bien, nos mostró procesos de alterización, la construcción del otro como amenaza, es decir, culpabilizar, lo que permite la justificación moral de la opresión, estrategias de deshumanización, culpabilizando a las víctimas, por ejemplo, estrategias de negación, pues, negando lo que pasa o diciendo que no es tan importante, que a fin de cuentas no es tan grave. Y muy importante, que ha sido mencionado, pero muy por encima en distintas ponencias, la deslegitimación de las prácticas solidarias, la criminalización de la solidaridad. No voy a entrar en esto porque quiero que tomemos conciencia, aunque no va mucho tiempo a desarrollarlo, que las fronteras morales se construyen principalmente desde 2 enfoques discursivos. Uno, desde el enfoque, el discurso securitario, es decir, se construye al otro, al migrante, al desplazado, como amenaza, y como de eso se ha hablado en ponencias anteriores de estos días, no voy a entrar, pero no se ha hablado, solo un día una pregunta que lo tocó muy indirectamente, también desde el discurso y desde el enfoque humanitario se construyen fronteras morales. Cuando hacemos un discurso que lo que provoca es una compasión inocua, que no nos llama al compromiso ni a la responsabilidad, sino todo lo contrario. Lo que genera es desresponsabilización, una compasión sin compromiso. Y además, bueno, el enfoque humanitario es una forma de visibilizar el sufrimiento, pero que nos convierte más bien en voyeurs de un sufrimiento ajeno, ¿no? En turistas de un paisaje de angustia, que lo que hace es exotizar el horror, pero aumentando, como diría Julia Araki, la línea abismal que separa el mundo de las víctimas de nuestro mundo ordenado, rico, estable y compasivo, que ayuda al sur agresivo, violento
desordenado que requiere nuestra ayuda. Y al final, en el discurso humanitario, que tiene mucha heterogeneidad, porque depende mucho del contexto, de los intereses políticos en juego, de qué emergencias humanitarias o colectivos se encuadren o se oculten, de qué tipo de entidades lo representan, porque no es lo mismo el ACNUR que el Proactiva Open Arms, por hablar de dos que conocéis todos. Sin embargo, hay 3 o 4 elementos comunes que los menciono muy por encima en ese discurso que se representa en la Mediápolis humanitario, que es el papel que juegan las ONGs y las grandes entidades dedicadas a la ayuda y la emergencia humanitaria, lo que Fassan llama la industria de lo humanitario, la espectacularización del sufrimiento y la deshumanización de las víctimas. La industria de lo humanitario muchas veces hace una instrumentalización retórica para fines que no son la solidaridad, a veces para recaudar fondos. Yo no sé aquí, pero en Albacete, cada vez que hay una tragedia con este enfoque humanitario en los medios, te aparece, pues yo vivo en una avenida, la gente de la Cruz Roja y de la ACNUR a captar nuevos socios. Solo les instrumentalizan ese discurso para otros fines que no tienen nada que ver con la sensibilidad hacia ese sufrimiento, sino para captar recursos, ¿no? Se produce una representación estereotipada de las personas que sufren, lo cual termina reforzando esa asimetría de poder entre las víctimas y los salvadores. Bueno, no voy a entrar en lo que suponen las campañas de sensibilización protagonizadas por famosos, donde el foco del espectador se termina centrando en el personaje, ocultando deliberadamente todo el contexto político de ese sufrimiento, de esa situación. Seguro que os vienen anuncios desde el Juan MacGregor hasta el Alejandro Sanz, que los hemos visto todos por la tele. Hasta yo, que no tengo tele, los he visto. Así que me imagino el bombardeo. En cuanto a, por ejemplo, la espectacularización del sufrimiento, bueno, pues el sufrimiento se presenta, por ejemplo, en los rescates, como si fuese una película de acción. Al final se exacerba el drama y los estereotipos colonialistas. Se presentan a las personas como víctimas pasivas, alejadas. Ahí lo que se produce es una desfamiliarización de la alteridad. No hace que los sintamos como nuestros hermanos, como miembros de una misma raza humana, sino que se alejan de nosotros aún más. Esto es particularmente evidente en el caso de las mujeres. Alfayek analizó discursos de campañas solidarias online en medios tradicionales y la conclusión de su trabajo fue que se reforzaban representaciones hegemónicas orientalistas, por ejemplo de las mujeres sirias, se marginaba a las voces de las mujeres refugiadas, activistas en esos campos, es decir, las mujeres que no encajan con la representación dominante para Occidente de las musulmanas, esas no aparecen. Se presenta la violencia contra las víctimas, pero sin hacer presentes a las víctimas, lo cual impide la empatía, ¿no? Y al final hay un distanciamiento amplificado porque se presenta como homogéneo tanto a los salvadores del norte como a las víctimas pasivas del sur, ¿no? Y al final los medios y las grandes ONG reproducen una comunidad imaginada occidental que es esencialmente y moralmente superior a la comunidad de las víctimas. Tenía algunas cosas más en relación a cosas que había dicho Serena, pero finalmente, no sé si me da tiempo a poner algunos ejemplos. El enfoque humanitario, ¿2 minutos? Entonces sí me da tiempo. Decía Simmel, ya que soy socióloga, pues vamos a citar a un clásico que nadie estudia ya en las facultades, pues lo dijo en 1903, que la frontera no es un hecho espacial con efectos sociológicos, es un hecho sociológico que toma formas espaciales, entre otras. Podemos entonces imaginar la frontera como paisajes discursivos o emocionales de poder social, en la línea con lo que decía Inés hace un momento, ¿no? El enfoque humanitario, no solo el enfoque securitario, participa entonces en esa producción de una geografía moral del mundo caracterizada por una enorme asimetría de poder entre el norte y el sur, que retrata al norte, como os he dicho antes, rico, organizado, compasivo. Somos una especie de artista natural de una misión civilizatoria, como con los de los jesuitas, los primeros mapas que veíamos, ¿no?
permite analizar y comprender todas las exclusiones morales que nos atraviesan interseccionalmente, están articuladas. El resultado no es una suma de exclusiones morales, ni siquiera es una multiplicación, es una realidad nueva como si creciera en progresión geométrica, no aritmética. Y por ejemplo, os traigo simplemente para terminar algunos ejemplos, analizando comentarios online a noticias en los 5 grandes periódicos españoles. Hemos visto cómo, por ejemplo, para hablar de frontera moral de género en el caso de mujeres migrantes, se culpabiliza, por ejemplo, a las víctimas, si son mujeres, de ser malas madres por exponer a sus hijos a esos riesgos y a la muerte, pero eso no se hace con respecto a los padres. Se les acusa y se escriben así, es que paren como conejos, pero no se habla de los hombres que tienen la misma cantidad de hijos, que son padres que las mujeres, ¿no? Siempre se les coloca como sospechosas de la reproducción de lógicas machistas, esto mucho por parte de discursos y comentarios de gente lectora de periódicos progresistas. Y si queremos hablar de fronteras morales, de la frontera moral y el género, pero prescindiendo del tema de la migración o de la extranjería, veamos qué pasa con la violencia de género en nuestro país. La violencia de género en España se justifica con estrategias de construcción de fronteras morales. Por ejemplo, culpabilizando a las víctimas. Se culpa a las mujeres de que te violen, de que te peguen, Solo se habla de números, tantas muertes. Las mujeres, cuando se dice que se ha asesinado, bueno, se ha asesinado no se dice casi nunca, Nunca dicen, ha sido asesinada a manos de un hombre, tal persona. O sea, se habla de las víctimas a través de números, sin historia, sin identidad. Nunca se contextualizan las causas, es como si eso fuera como una catástrofe natural, como de repente una tormenta que te llega, pues así aparece. Y sobre todo, cuando se habla de algo de las víctimas, es para decir, y si no lees la prensa, si había denunciado o no. Es decir, se está poniendo el peso, la responsabilidad de la violencia en las víctimas. Y esto no es solo una cuestión de los discursos políticos, mediáticos. Las campañas institucionales, supuestamente para prevenir, para sensibilizar frente a la violencia de género, acordaros, denuncia, no sé qué, es decir, siguen utilizando estas fronteras morales. La frontera moral, lamentablemente, no tiene que ver con la intención con que hacemos las cosas, pero es que lo que tiene consecuencias no son las intenciones, son las acciones y lo que nosotros decimos, porque nombrar es construir la realidad. El lenguaje construye realidades y no siendo el discurso la única dimensión que permite construir fronteras morales, sí que es la dimensión en la que todos y todas somos día a día, las 24 horas de cada día, responsables por acción o por omisión. Muchas gracias.